Bueno, creo que soñamos con números, ¿no? Desde esas 12 horas de transmisión del domingo en la edición especial de Sesión Abierta por el operativo Paso, lunes, martes, hasta el día de hoy por la noche, analizando números, viendo los resultados de las internas, pero con gusto, porque por supuesto es también una forma de, si se quiere, medir, hacer conmensurable la realidad política y social de la provincia, ¿no? Efectivamente, una cuestión no menor es que una cantidad importante de las mesas no cargadas todavía en el escrutinio provisorio que se encuentra en la página resultados.gov.ar corresponden precisamente a la provincia de Catamarca. Las mesas no cargadas en nuestra provincia tienen un impacto directo en el resultado final de las elecciones, porque previsiblemente, sumadas a las mesas que no han sido cargadas todavía en la provincia de Buenos Aires, el porcentual de Scioli con respecto al segundo candidato todavía puede aumentar. Estamos hablando de un 8,5 de diferencia con respecto al segundo en términos de comparación candidato contra candidato, que es Mauricio Macri. Pero queda claro, el principal dato de las elecciones del día domingo es que el desempeño de la fórmula presidencial del Frente para la Victoria en el noroeste argentino y también en la provincia de Catamarca fue más que óptimo. Hagamos una especie de recorrido guiado por los datos que dejaron las elecciones primarias del pasado domingo, particularmente en la provincia de Catamarca. Podemos ver en primer término, en un gráfico, cuál fue la performance de los partidos políticos en la categoría gobernador, donde el Frente para la Victoria, después de una especie de bajón en las elecciones del 2013, consiguió en estas internas remontar los resultados hasta conseguir una ventaja importante, ¿no? Ahí vemos en pantalla el gráfico de torta para la distribución de los porcentajes de votos. Esta era la gran pregunta, si el Frente para la Victoria efectivamente este día domingo iba a recuperar una parte importante del voto propio perdido en el 2013. Esto ocurrió, no solo eso, sino que, como los números lo demuestran, recuperó voto propio y avanzó quizás sobre el voto de otras fuerzas políticas. La polarización entre el Frente Cívico y Social y el Frente para la Victoria fue inédito. Fue algo nunca visto en la última década, por lo menos en la política catamarqueña. Esta es una cuestión a tener en cuenta. No solo las terceras fuerzas políticas prácticamente desaparecieron del contexto provincial, sino que el resto de las fuerzas políticas quedaron reducidas prácticamente a la nada. Bueno, ahí vemos los números que son elocuentes. En la interna, el Frente para la Victoria consiguió en la categoría gobernador una luz de ventaja de aproximadamente 15 puntos sobre la propuesta del Frente Cívico y Social, la inmediata perseguidora, y solamente una tercera fuerza consiguió habilitar sus precandidatos a gobernadores para las elecciones de octubre, que es el Frente Tercera Posición, con un nivel de votos igualmente muy pequeño, ¿no? Así es. Eric, 8% aproximadamente. Es verdad. Eric, en general los analistas políticos aconsejan comparar elección contra elección, elección de categoría contra elección de categoría, uno comparando los votos del Frente para la Victoria, el Frente Cívico y Social en la elección precedente a gobernador, se da cuenta de que hay una diferencia marcada en función del desempeño demostrado por el Frente Cívico y Social en esta elección ahora en la oposición y por el desempeño demostrado por el Frente para la Victoria en la gestión. Podemos ahora focalizarnos en este recorrido por los datos que surgen de las elecciones del pasado domingo, en lo que sucedió en la capital. Tal vez una de las principales explicaciones de la buena performance electoral del Frente para la Victoria. En la capital, haciendo el análisis en la categoría intendente y en la categoría concejales, el Frente para la Victoria hizo una elección realmente muy buena comparada, por ejemplo, con los números que habían arrojado en el 2011, que fue una elección ganadora, y mucho más también en el 2013, que fue una elección de medio término para cargos solamente legislativos, pero que también se podían medir en términos territoriales, ¿no? Así es, en el 2011 victoria para el Frente para la Victoria en la categoría de intendente, con una cifra reducida de votos entre el primero y segundo de diferencia, 3.000 votos. En esta elección la diferencia fue marcada y además el Frente para la Victoria avanzó sobre circuitos históricamente dominados por la Unión Cívica Radical, cuando aún todavía no existía el Frente Cívico y Social, y por supuesto durante los 20 años de gestión del Frente Cívico y Social era prácticamente invencible esa fuerza política. Queda claro que además la interna del Frente para la Victoria, con una enorme cantidad de candidatos en algunos circuitos, no confabuló contra su desempeño, sino que al contrario, la potenció. Un análisis creo que es muy importante, es que, bueno, ahí estamos viendo la placa de los circuitos 1 y 2, el desempeño electoral de las distintas fuerzas, del Frente Cívico, del Frente para la Victoria y del Frente Tercera Posición. Sí, es a término ilustrativo, los circuitos, ¿no? Y como en todos los circuitos, un dato histórico, disculpa Eric, Sí. Consiguió el Frente para la Victoria imponerse en cantidad de votos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el circuito 1 y 2, el Frente para la Victoria consiguió 2.715 votos en total,
contra los 2.500 del Frente Cívico. La interna del Frente para la Victoria la gana Nicolás Zabaleta con unos 6.650 votos aproximadamente. En el circuito 2 también se impone el Frente para la Victoria, 6.565 contra 4.362. Esa interna en el Frente para la Victoria la gana Daniel Zelaya con 850 votos. Y así van a seguir pasando las placas. Focalicen esos números, digamos, ustedes en sus hogares y vean cuál es la diferencia que ha conseguido el Frente para la Victoria en relación a sus competidores circuito por circuito. Sí, decías, Eric, disculpa. Sí, que un dato interesante es que cuando uno analiza la evolución electoral de las distintas fuerzas políticas en la provincia y compara la trayectoria en los últimos 2 años del Frente Cívico y Social, del Frente para la Victoria y del Frente Tercera Posición, lo que nosotros vemos es valores más o menos constantes del Frente para la Victoria, que ha tenido una mejoría en estas elecciones, pero que oscila entre valores que no van más allá de los 5 puntos porcentuales sobre sí mismo. El gran dato de esta elección es que el Frente Cívico y Social se ha desplomado 17.000 votos sobre sí mismo respecto a las elecciones del 2013. Y el Frente Tercera Posición ha perdido 25.000 votos respecto de las elecciones de medio término. Acá hay un dato, es decir, ¿qué es lo que ha pasado en el electorado catamarqueño, en la ciudadanía catamarqueña? ¿Cuáles son los principios de valoración con los que ha ido a votar el elector catamarqueño? Que el Frente Cívico y Social ha perdido 17.000 votos. Hoy un precandidato a intendente, el contador Raúl Giné, decía que iban a plantear al interior del radicalismo iban a hacer un replanteo de la estrategia electoral, pero también creo que ese replanteo de la estrategia electoral tiene que ir acompañado de un replanteo de la concepción política que tiene el radicalismo hoy, porque 17.000 votos entre una elección y otras perdido no es un dato menor. Y el Frente Tercera Posición debe explicar cómo en una elección legislativa de medio término obtiene 40.000 votos y en una elección ejecutiva cae a 11.000 votos, es decir, 25.000 votos menos, no es un dato menor. En definitiva, esta es una materia de análisis. ¿Qué ha pasado con las campañas electorales? ¿Son operativas, son efectivas las campañas electorales negativas en la provincia de Catamarca? Porque los actores del Frente Cívico y Social han manejado un tono muy crítico hacia el gobierno. Pero ¿cuál ha sido el diagnóstico? ¿Cuál ha sido el diagnóstico sobre el que operó un discurso tan crítico sobre el gobierno de la provincia? ¿Es que la ciudadanía estaba valorando positivamente la gestión de gobierno y ese discurso negativo y crítico se volvió en contra de ellos mismos? Algo así como un efecto boomerang de la crítica hacia el gobierno. Interesante para preguntarle. Ahora vamos a estar entrevistando al candidato a diputado nacional del Frente Cívico y Social para ver cuál es la interpretación que hacen ellos, ¿no?, de estos fenómenos. Profundizando en este análisis, lo que uno termina valorando es que la ciudadanía en la provincia de Catamarca no votó solamente en términos de identidad política, sino que votó principalmente en la provincia y en el Valle Central en términos de gestión. Lo que acaba de plantear es clave. 17.000 votos perdidos por el Frente Cívico y Social, que no fueron una tercera fuerza política, sino que fueron evidentemente a engrosar los votos del Frente para la Victoria. Esta es una cuestión importante a tener en cuenta para un futuro cercano. No estamos hablando dentro de 2 años, estamos hablando dentro de 2 meses. La ciudadanía va a seguir valorando más en términos de gestión de lo que se hace efectivamente en términos de gestión municipal o de gestión provincial y no en términos de discursos políticos. Como dato a señalar rápidamente y para ir cerrando este análisis, hay que decir que en la categoría a diputado y a senador nacional, lo que es la oposición partidaria dentro del Frente Cívico y Social UCR consiguió hacer una elección que le permite tener candidatos. También, esto es así, en la categoría de diputados provinciales, en donde la lista Unidad y Cambio consigue por lo menos meter 2 candidatos en la lista de 20 cargos que se van a renovar en las elecciones de octubre en el término legislativo provincial, ¿no? Es importante y además hay que matizar esto con una elección lejos de la esperada por el propio precandidato a intendente Ricardo Guzmán. Esperaban hacer en términos de gestión de campaña una mejor elección, posiblemente esto iba a empujar la lista de la minoría, sin embargo en términos provinciales hizo una elección más que digna. Para terminar, también al interior del Frente para la Victoria hubo una lista también por la minoría que consiguió imponer su 14º candidato. No es una cuestión menor. Hubo lugar para, este es el gran dato de las PASO también, para que se presenten distintas propuestas políticas compitiendo en todos los ámbitos. Bien, y para cerrar el análisis, vemos el último gráfico. ¿Qué pasó en la elección de los miembros de representantes al Parla Sur?
donde vemos que los porcentajes demuestran un nivel de participación en esa categoría en particular bastante más bajo que en el resto de las categorías. ¿Cuál es la explicación? Bueno, no es un problema solamente de la provincia de Catamarca, ocurrió también en todo el ámbito nacional. Todavía la ciudadanía no conoce demasiado, no ha comprendido demasiado cuál es el rol de los parlamentarios del Parlasur. Nosotros, desde acá de Sesión Abierta, hemos planteado que en el futuro cercano para la República Argentina y también para la provincia de Catamarca van a tener un rol vital. Pero queda claro, hubo corte de boleta. No solo que la ciudadanía no comprendió todavía lo suficiente cuál es el rol de los parlamentarios en el Parlasur, sino que además decidió cortar boleta. Esto va también en contra de cierto sentido común que también se intenta plantear de los medios nacionales, que la ciudadanía del noroeste argentino vota de manera absolutamente clientelar y mecánica. El corte de boleta en la provincia de Catamarca el día domingo fue realmente masivo, llamó la atención en algunos departamentos, en algunos también, por supuesto, en algunas categorías como la del Parlasur. La gente, el ciudadano con 32 años de democracia encima, va a votar de manera estratégica acá, en La Quiaca, en la Patagonia o en la ciudad de Buenos Aires. El problema es que los medios nacionales, para intentar explicar los resultados del noreste argentino, que votaron masivamente el Frente para la Victoria, recurren siempre a la vieja dicotomía entre civilización y barbarie. Gracias Jorge, gracias Eric por este primer análisis. Nosotros hacemos una pausa y al regreso empezamos a conversar con los candidatos ya. No hablemos más de precandidatos, hablemos de candidatos de las fuerzas políticas, estos ya surgidos de las primarias del pasado domingo.